Hola mis hermanos, estoy de nuevo con ustedes para preparar el artículo del estudio número 2. El tema es ¿qué aprendemos del discípulo al que Jesús amaba? ¿Quién era este discípulo? Pues era Juan. Y justamente el texto temático está tomado de su mismo libro. Dice, sigamos amándonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya sabemos entonces con este texto que se trata acerca de un tema sobre el amor. Así que antes te pido que leas el estudio para que puedas tener una idea de lo que vamos a estar tratando. Y luego ahora sí, después de leer, pues vamos a empezar a prepararnos. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cómo lo hace sentir el amor de Dios? Bueno, esta es una pregunta personal, así que la respuesta también es personal, pero aquí les voy a dejar una idea para que puedan comentarla. Dado que Jehová es la fuente del amor y nos ama, su amor nos hace sentir muy seguros, además nos da felicidad y satisfacción. Pero a través de este estudio, pues vamos a ver cómo manifestar esa clase de amor. Vamos al siguiente párrafo. Hay un texto, Mateo capítulo 22, el versículo 37 y 40. Para que tengas una idea, pues el texto habla de que un saduceo le hizo una pregunta a Jesús, alguien versado en la ley le hizo una pregunta a Jesús y le habló acerca de los dos grandes mandamientos, ¿cuáles eran estos? La pregunta ahora dice, según Mateo capítulo 2, el versículo 37 y 40, literal A, dice, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Bueno, ahí Jesús le respondió y como según menciona el texto, los dos mandamientos más importantes, el primero es amar a Jehová y el segundo, amar al prójimo. Y en la parte B dice, ¿por qué se nos puede hacer un poquito más difícil obedecer el segundo? Bueno, en realidad, amar a Jehová es más sencillo porque Él es perfecto. En cambio, las personas con las que estamos conviviendo, pues no son perfectos, son imperfectos. Estamos rodeados de personas imperfectas. No hay persona perfecta. Así que estos van a cometer errores. Incluso, pues no solo errores, sino que a veces van a hacernos daño. Por eso es que a veces va a ser difícil obedecer el segundo mandamiento. Ahí te dejo el comentario para que lo hagas en tus propias palabras. En el párrafo número 3 dice, ¿qué idea enfatizó Juan? Recuerdan que el tema de este estudio era que aprendemos de Juan. Entonces, Juan enfatizó la idea de que hay que mostrar amor. Realmente lo destacó mucho a través de sus cartas, porque en su evangelio, por ejemplo, se menciona el tema del amor más veces que todos los otros evangelios juntos. Entonces, por eso podemos decir que él más estaba enfatizando al amor, y al amor no solo a uno mismo, sino amor a nuestros hermanos. En la pregunta número 4 dice, menciona algún caso en el que Juan no mostró amor. Aunque él enfatizó al principio, quizás podemos decir que no era tan amoroso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, el versículo 52 al 56, registra la ocasión, por ejemplo, en que Juan se puso furioso porque en Samaria no les mostraron hospitalidad. Incluso él le dijo a Jesús que si deseaba que pidieran que bajaran fuego del cielo y los destruyera a todas las personas de este lugar. Entonces vemos que Juan no mostraba tanto amor. También, por ejemplo, otro comentario que podemos dar es que no mostró amor, por ejemplo, cuando él y su hermano Santiago le pidieron a su madre
que le suplicara a Jesús para que les diera puestos importantes en su reino, lo que de hecho después causó mucha indignación en el resto de los apóstoles. Ahora, vámonos al párrafo número 5 y dice que analizaremos en este artículo. Tomando en cuenta lo que dice el comentario, pues veremos el ejemplo de Juan y de algunas cosas que escribió sobre el amor. También vamos a analizar cómo demostrar amor a nuestros hermanos, que es lo que podemos hacer en este caso los cabezas del hogar para demostrar que ellos aman a su familia. Llegamos al primer subtema y dice: el amor se demuestra con hechos. Entonces vamos a ver algunas personas que mostraron amor y cómo no lo sabemos, por qué hechos lo sabemos. Pregunta número 6 dice: ¿cómo nos ha demostrado Jehová que nos ama? Respuesta: pues Jehová no solo nos dice que nos ama, sino que lo ha demostrado, y la mayor muestra de amor ha sido pues que ha enviado a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Entonces, si bien en la Biblia nos dice que Jehová nos ama, pero también lo podemos palpar por las cosas que ha hecho. Así pues se demuestra que uno ama a otra persona. También vamos a ver entonces en el caso de Jesús, en el párrafo número 7, dice cómo demostró Jesús que nos ama. La respuesta: por ejemplo, Jesús siempre les recalcó a sus discípulos cuánto los amaba. Pero no solo eso, sino que los demostró, por ejemplo, al estar dispuesto a dar su vida por sus amigos, como él mismo lo expresó en Juan capítulo 15, el versículo 13. Ahí dice que nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Y esto es lo que hizo Jesús. Lo podemos ver cuando él dio su vida. Incluso cuando fueron a buscarlo, él siempre estuvo delante de sus discípulos y nunca dejó que les hicieran daño. Vamos pues al párrafo número 8. Y ahí hay un texto, 1 de Juan capítulo 3, el versículo 18. ¿Recuerdan lo que dice? Pues ahí el texto en síntesis habla de que no amemos solo por palabras, es decir, que no solo digamos que amamos, pero también debemos mostrarlo con hechos. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice este texto, la pregunta es la siguiente. Según 1 de Juan capítulo 3, el versículo 18, ¿qué debemos hacer? La respuesta, pues, Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros, pero ese amor, como decía en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 18, debemos expresarlo, no solo con palabras, sino también con hechos. Ahora pasamos al siguiente subtema: amemos a nuestros hermanos. La pregunta dice: ¿qué hizo Juan por amor? Respuesta: pues Juan renunció a lo que sería una vida próspera en sentido material, pues decidió dedicar su vida a predicar cerca de Jesús, y esto no fue nada fácil. Por ejemplo, tuvo que afrontar persecución, encarcelamiento. Aún así, él no perdió el gozo, sino más bien siguió sirviendo a Jehová y animando a sus hermanos. Aún cuando ya no estaba Jesús, pues vemos que él animó a sus hermanos mediante sus cartas que las podemos encontrar en la Biblia, de cual también vamos a aprender mucho de esto. Por ejemplo, ahí en el párrafo hablaba que mientras estaba en la isla de Patmos, puso por escrito la revelación que recibió y se la envió a las congregaciones para que supieran lo que iba a suceder dentro de poco. Entonces era una manera de animarlos a los hermanos. Vamos al siguiente párrafo.
Pregunta del párrafo número 10 dice, ¿cómo podemos demostrar que amamos a las personas? Esta está fácil. Entonces la respuesta, en nuestras propias palabras, pues demostramos que amamos a las personas cuando predicamos las buenas nuevas. También ayudándolas a que conozcan y se acerquen a Jehová. Y a pesar de que el mundo de Satanás nos insta a ir, por ejemplo, tras las riquezas, la fama, nosotros hemos de elegir el camino correcto. ¿Cuál es? Pues el de servir a Jehová y al prójimo. Así que vamos a dedicar nuestro tiempo, en vez de conseguir cosas materiales que el mundo de Satanás nos ofrece, dedicamos nuestro tiempo a llevar las buenas nuevas a todas las personas. Muy bien, ahora pues nos vamos al siguiente párrafo. Ahí en el párrafo número 11 dice, cómo demuestran muchos hermanos fieles que aman a Jehová y a sus hermanos. Pues la respuesta es apoyando la organización de Jehová lo más que puedan, ya que muchos, por ejemplo, a pesar de sus arduas responsabilidades, ya sea en la familia, colaboran en otros campos de la organización, por ejemplo, las labores de socorro, obras de construcción. Además, todos podemos colaborar, por ejemplo, con donaciones. Nuestra obra del reino es otra manera en la que demostramos nuestro amor por Jehová. Entonces todos podemos demostrar que amamos a Jehová con hechos. Hay un comentario también adicional en el párrafo número 14. Dice, también demostramos ese amor, por ejemplo, al asistir a las reuniones, a pesar de estar muy cansados, y al comentar, a pesar de sentirnos nerviosos. Además, por ejemplo, nosotros mostramos amor a los hermanos al no centrarnos solo en nuestros problemas, sino más bien velar por otros hermanos, es decir, buscar maneras de animarlos antes y después de las reuniones. Llegamos al párrafo número 12 y la pregunta dice, ¿de qué otra manera les demostró Juan su amor a los hermanos? La respuesta, pues, no solo demostró amor felicitándolos, sino que también dándoles consejos y advertencias para que les vayan bien. Entonces, al igual que nosotros, también podemos, al igual que Juan, por ejemplo, también podemos nosotros ser de mucha ayuda para los hermanos. Si vemos que un hermano se está desviando, de alguna forma pues debemos hablar con él y mostrarle nuestro amor, para ayudar para que esta persona o este hermano no se vaya y termine, por ejemplo, alejándose de la organización de Jehová. Ahora, en el párrafo número 13 dice, ¿qué no debemos hacer? La respuesta, pues, no debemos ofendernos con facilidad por lo que digan o hagan nuestros hermanos. Por ejemplo, porque como dice la Biblia, eso solo lo hacen el de corazón de los tontos, sino más bien siempre debemos darles el beneficio de la duda. Entonces quizás escuchamos por ahí rumores y ya nos enojamos, pero eso no es bueno, porque a veces quizás no es lo que nosotros estamos pensando. En un comentario adicional dice, y tenemos por ejemplo el de la muerte de Jesús. Él dijo que era para obtener la vida eterna y tendrían que comer de su carne y beber de su sangre. Y muchos, por ejemplo, se escandalizaron y lo abandonaron porque dijeron que les estaba incitando a ser caníbales. Entonces, los verdaderos amigos, aunque no entendieron, no estaban seguros y estaban desconcertados, también no lo abandonaron, sino siguieron al lado confiando en Jesús. Y eso nosotros también debemos hacer por nuestros hermanos. Quizás aunque no entendamos por qué habló el hermano de esta manera, pues debemos seguir a su lado.
Ahora, en la pregunta número 14 dice, ¿por qué no debemos odiar a nuestros hermanos? La respuesta, porque el odio es un arma que Satanás sabe usar muy bien y la puede emplear para manipularnos a su antojo. Por ejemplo, en el siglo I fomentó el odio y la división en la congregación y muchos cayeron en esa trampa. Uno de ellos fue Diótrefes, que no respetaba a los que llevaban la delantera. Incluso quería echar de la congregación a quienes trataban bien a los que a él le caían mal. Entonces podemos ver que en realidad lo de empezar a odiar a nuestros hermanos es algo muy malo y estaríamos dándole una oportunidad al diablo. El siguiente subtema dice, amemos a nuestra familia. Pregunta del párrafo número 15 dice, ¿qué deben recordar los cabezas de familia? La respuesta, que a pesar, por ejemplo, de cubrir las necesidades materiales de la familia, eso, aunque es importante, también es mucho más importante atender las necesidades espirituales. Por ejemplo, Jesús dejó un gran ejemplo al respecto, pues cuando estaba ya en el madero agonizando, seguía pensando en el bienestar espiritual de su madre. Por eso se le encargó al apóstol Juan, ya que como dice el párrafo, es probable que las necesidades materiales de María estuvieran cubiertas por sus otros hijos, que no eran sus seguidores, pero esto no era lo que le estaba pidiendo a su discípulo más amado. Jesús le estaba pidiendo que cuidara de su madre en sentido espiritual. Vamos al párrafo 16, dice qué responsabilidad tenía Juan. ¿Qué responsabilidades? Respuesta. Muchas responsabilidades. Ya por ejemplo, siendo un apóstol tenía que ser un ejemplo en la predicación. Pero aparte de eso, Juan estaba casado, así que tenía que atender a su familia en sentido material y también en sentido espiritual. En el párrafo 17 dice porque es importante que los cabezas de familia, en este caso, atiendan las necesidades espirituales de sus familias. Respuesta, porque es parte fundamental y de su papel como cabeza. Es una responsabilidad, por ejemplo, que Jehová les ha dado. Así que sin importar cuántas otras responsabilidades tengan, nunca deben descuidar la salud espiritual de su familia, ya que sólo así tendrán una familia verdaderamente feliz. Párrafo número 18, siguiente subtema, permanecerán en mi amor. ¿De qué estaba convencido Juan? Un comentario bastante pequeño. Juan estaba convencido del amor de Jehová y de Jesús, y que sin importar, por ejemplo, cuántos obstáculos estuvieran enfrente de él o cuántos obstáculos se le presentarían, tenía la seguridad de que ellos, en este caso Jehová y Jesús, iban a ayudar a superarlo. En el último párrafo del párrafo número 19 dice que nos anima a hacer 1 de Juan capítulo 4, el versículo 7, ¿y por qué? La respuesta pues nos anima a seguir amándonos los unos a los otros, y no solo deben ser con palabras, sino también con hechos, porque solo así seremos felices y podremos disfrutar de la alegría de formar parte de la familia de Jehová. Con esto pues estamos llegando al final de este estudio. Solo nos faltarían las preguntas de repaso. Primera pregunta dice, ¿qué aprendió usted del ejemplo de Juan? La respuesta pues, en primer lugar, aprendo que aunque en el pasado
haya mostrado, por ejemplo, falta de amor a mis hermanos, de alguna forma puedo cambiar tal como lo hizo Juan y empezar a mostrar amor verdadero a nuestros hermanos. También aprendo pues que debo estar dispuesto a hacer sacrificios, no solo por los hermanos, sino también a veces por las personas en el sector donde vivimos. La segunda pregunta dice: ¿cómo podemos demostrar a los hermanos que los amamos? La respuesta, por ejemplo, animándolos antes y después de la reunión. También lo podemos animar con nuestros comentarios y felicitándolos cuando ellos hacen algo bueno. De hecho, por ejemplo, si han cometido un error, pues debemos corregirlos con mucho tacto y amor. Además, si en algún momento dicen algo que no nos gusta, pues no debemos ofendernos con facilidad. Y en el último dice: ¿cómo pueden los cabezas demostrar que aman a sus familias? Pues atendiendo todas sus necesidades, tanto las físicas como las materiales, pero sobre todo nunca deben descuidar su salud espiritual, puesto que eso hará que sean una familia feliz. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el análisis de este estudio. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y ahora te toca a ti comentar en tu congregación. Nos vemos, cuídate mucho y hasta la próxima.